Hay una cosa rara ahí, ¿no? Como negra. ¿Qué pasó, doctor? No, nada, nada, nada. Estaba viendo una cosa, pero ya está. Ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carlos Martínez, director del Clúster Cultural en Grama. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy a esta conferencia con el título Psicoanálisis y Arte. Hoy nos acompaña el doctor José Tapan. En un momento más lo voy a presentar. Les comento que ya estamos en vivo en el canal de YouTube. También bienvenidas, bienvenidos para quien nos sintoniza por ese medio. Para quien estamos ahorita en la reunión de Zoom, vamos a tener desactivados los micrófonos y el chat. Y cuando el doctor nos indique, vamos a tener unos minutos para que puedan participar. Vamos a activar todos los medios de comunicación, les decía, cuando el doctor José nos indique. Y ahora sí me gustaría comentarles, como cada sesión, para quien nos acompaña por primera vez, de qué trata este proyecto de Engrama. Las vivencias que hemos experimentado, sean buenas o malas, muchas veces nos dejan marcados. Es decir, dejan una huella a nivel neuronal en nuestro cerebro. A estas huellas se les conoce como engramas. Entonces, ¿qué es el Clúster Cultural Engrama? Es una plataforma internacional que tiene como objetivo dejar una huella o aprendizaje en cada uno de los participantes, sean expertos o nuevos en el tema, sean locales o internacionales. Lo importante es crear esas conexiones para dar paso al aprendizaje. ¿Qué aprenderemos aquí en Engrama? Diversos temas en el ámbito cultural, psicoanalítico, filosófico, artístico, entre otros, impartidos por expertos en el tema. Y ahora sí, con mucho gusto, tengo el honor de presentar a José Eduardo Tapan Merino. Él es un psicoanalista y antropólogo mexicano con una amplia trayectoria en el campo del psicoanálisis y la antropología. Ha sido docente en los programas de psicoanálisis en México y en el extranjero. Entre sus obras destacan El precipitado simbólico, Antropología, Lenguaje y Psicoanálisis y Epistemología y Psicoanálisis, una mirada al psicoanálisis y a la construcción de su conocimiento. También ha participado en proyectos de investigación y ha sido miembro de consejos editoriales de revistas científicas. Su trabajo se centra en la intersección entre el psicoanálisis y la antropología. Ha abordado temas como infancia, la subjetividad y la construcción del conocimiento. Él es licenciado y maestro y doctor en ciencias antropológicas por la UNAM, maestro en teoría psicoanalítica por el CIEP, doctor en investigación psicoanalítica por la ELP, con más de 40 años de ser profesor en distintas universidades del país y el extranjero, y con más de 30 años de práctica psicoanalítica privada. Autor de 10 libros y de más de 300 artículos en revistas nacionales y extranjeras. Cuenta con un canal de YouTube. También presidente del Colegio de Praxis Psicoanalítica de la Ciudad de México. Coordinador de la red clínica de Sepsis. Coordinador de carteles y actividades académicas de GRITA, Grupo Intervención Analítica en Convergencia Internacional. Miembro del Consejo Editorial de la revista Carta Psicoanalítica, miembro del Consejo Editorial de la revista Trauma, miembro del Consejo Editorial de la revista Errancias de la UNAM. Pertenece al Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, Fundación Europea para el Psicoanálisis. Miembro de Canal Freudiano, de Anudando Psicoanálisis y otros saberes, y de Anudarte. Esta es la segunda participación del doctor Tapan. Ya tuvimos una, él nos acompañó cuando recién iniciamos este proyecto. Este es el quinto año que vamos a cumplir justo en octubre. En este mes es el aniversario de Engrama. Entonces, qué gusto que está con nosotros nuevamente, doctor Tapan. Los invitamos a que se esperen todo el evento porque tenemos una propuesta que el doctor Tapan preparó para toda la comunidad de Engrama. Vamos a tener un seminario en noviembre. Entonces, ahora sí, doctor, adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, pues agradezco la presencia de todos ustedes. Y y vamos a hablar de algo que está claramente que es la relación, no sé si así se ve mejor, Ahí está. es psicoanálisis y arte. Primero, me parece que siempre se habla de que
el arte es importante para el psicoanálisis, etcétera, pero como que la gente no da demasiados detalles de cómo o por qué o cómo debemos poder ser concernidos desde el psicoanálisis, o sea, qué es aquello que el arte nos aporta como psicoanalistas, como ciudadanos, como espectadores, como personas que gustan de la experiencia artística, pues sí, claro, o sea, es claro lo que el arte puede ofrecernos, pero como psicoanalistas, ¿qué es aquello que el arte puede ofrecernos? Y entonces, el arte, en especial, digamos, la literatura, la poesía, nos permiten ver distintos planos de la condición humana para no confundir todo aquello con una viñeta clínica. Esto es muy importante, porque de repente yo escucho que cuando la gente está hablando de una presentación de casos o cuando se está haciendo, se habla de algún caso clínico, todo se quiere traducir a un lenguaje freudiano, lacaniano, kleiniano, que sí, pero entonces toda la condición de la complejidad de la condición humana, pues no está atrapada por las redes teóricas de estas propuestas, ¿no? Es mucho más amplio, mucho más rico todo lo que ofrece el arte. Entonces, me parece importante, entonces, primero, empezar a entender que la condición humana que el arte nos puede llevar, por ejemplo, entender, o sea, este, a una gente que tiene un problema que nosotros podríamos pensar como ludopatía, pero que estamos leyendo un cuento de Chekhov, de Dostoyevsky, el jugador de Dostoyevsky, y vemos cómo ahí él está tratando de relacionarse con Dios, con la suerte, con toda una serie de cosas, pues es mucho más rico, mucho más complejo, muestra más planos que cualquier otra cosa, ¿no? Después, la densidad y la hondura de la existencia se puede apreciar en el arte. La Quinta Sinfonía de Beethoven, las Meninas de Velázquez. O sea, recuerden ustedes esta parte en donde incluso Michel Foucault, en Las Palabras y las Cosas, nos invita a reflexionar sobre las Meninas de Velázquez, en donde el juego que hace Velázquez es la de meternos en su cuadro, porque si recuerdan esa pintura, lo que está haciendo Velázquez es que también se juega como una especie de autorretrato, porque se ve que el señor está pintando algo y está mirando hacia el frente, y atrás de él, ya al lado, están las meninas, las hijas de los reyes, y toda la corte, parte de la corte que se encarga de cuidar a las niñas. Y entonces nosotros vemos por un espejo que está hasta atrás que lo que él está viendo es a los reyes de España. Entonces, cuando nosotros vemos el cuadro, tenemos que hacernos un lado porque estamos entre Velázquez y los reyes de España. Entonces, esa manera de sumergirnos en la experiencia artística, esa manera de transportarnos en lo que el arte muestra, nos ayuda a entender que, digamos, todas las propuestas teóricas son tímidas frente a todo lo que ofrece el arte. O sea, Tolstoy, Dostoyevsky, Thomas Mann, Chekhov, ya cita a los rusos, pero Cervantes, Shakespeare, este, abren toda una complejidad que nos muestran las contradicciones del espíritu humano, pero desplegadas en lo que es, como son. Esta parte donde en el espacio analítico se quiere decir, bueno, es un espacio de apalabrar y pues no, no solo, ¿no? O sea, palabrar es una experiencia muy pobre, porque se trata toda una experiencia performática, todo lo que nos está, el saludo, la mirada, el tono, la actitud, las maneras como se dice, la manera en que se están enfrentando las cosas, todo es una performática llena de contenidos simbólicos y que de alguna forma están totalmente tiñendo lo que va a ser esa experiencia, la actitud que tenemos, el tono de voz, o sea, hay cosas ahí que decir, apalabrar. Es como si viéramos una estampida de animales y dijéramos, mira, el conejo y todos los demás. O sea, eso es lo que muestra el arte, que se trata de esa estampida, de toda esa serie de fenómenos, de cosas en donde están además todos entreverados. No, no, no son, todos son codependientes. No es un asunto solo, desde cómo abrimos la puerta, desde cómo saludamos, de cómo nos proponemos. Estamos diciendo tantas cosas
pero entonces hablar, pues, sí, sí, pero es poco, ¿no? Es pensar que es muy poco eso. El arte como indagación de la complejidad de la experiencia y los sentimientos. Esto es muy importante. Recuerden que Lacan, al comienzo del 53, cuando está hablando de la conferencia simbólico, imaginario y real, uno le dice, oye, ¿qué es eso? Simbólico, imaginario y real. ¿De dónde sacaste eso? Dices que son formas de la experiencia humana. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Ah, pues mira, o sea, digo, yo sigo ahí jugando que estoy dialogando con Kant, con este, con, con Lacan, que está dialogando con Kant. Entonces decirle, bueno, lo que pasa es que estoy utilizando las partículas elementales que para mí gobiernan la experiencia, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Ah, ok, entonces yo tengo que entender que una experiencia tiene, en esos momentos, 53, se pensaba que puede ser lo real, lo simbólico y lo imaginario. No, bueno, lo simbólico, lo imaginario y lo real. Es hasta el seminario 22 y particularmente en diciembre del año anterior, en la conferencia de Roma, donde empieza a hablar de la idea del Borromeo. ¿Y qué es el Borromeo? Simple y sencillamente decir, son registros que son interdependientes y están articulados. Si yo saco lo real, desaparece lo simbólico y lo imaginario. Para que exista lo imaginario, tiene que estar articulado a lo real. Entonces, y ahí además, en el seminario 22, juega con una serie de palabras, pero ahí dice, ok, era esa experiencia, pero también ahí nos habla de la existencia, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar una existencia articulada en un nudo borromeo, donde lo real, lo simbólico y lo imaginario no se pueden ver ya de forma separada? No puedo hablar de lo real. Lo real es una producción de la operación del enlace que se va a suceder en esa cadena. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, porque me parece que es muy ilustrativo, es el beso. No todas las comunidades de la Tierra besan. Las que besan porque tienen una expectativa, porque tienen un imaginario, besar en la boca. Ese beso que nos llamamos beso erótico, alrededor esto se los platico como antropólogo porque lo investigué, alrededor del 60 y pico por ciento de las comunidades del planeta Tierra no tienen el beso de comunicación de boca a boca. Tienen otros besos, ¿no? El famoso beso esquimal de rozarse las narices, otra serie de cosas. Pero lo importante es que para que el beso ocurra, tiene que haber una serie de representaciones, de ideas, la concepción de un pacto, en donde eso de alguna forma articula la posibilidad, porque hay un pacto amoroso, de deseo, de eso, pero al mismo tiempo el imaginario, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con lo que puede ser las fantasías, que puede ver con una serie de cosas, y después se produce algo del orden de lo inefable, de lo indecible, de lo irrepresentable, que es la experiencia del beso, lo que sentimos cuando besamos y cuando somos besados, esa experiencia que no pertenece al territorio de lo decible, pero que no es independiente. O sea, yo no puedo decir la experiencia del beso, pero sin beso. O sea, o el beso no se produce en ninguna de todas esas comunidades que no tienen toda esa serie de cosas, estarían pensando que se les lame las bocas, o sea, no tienen la experiencia para poder producir ese real que implica la experiencia de todo esto. Bueno, el arte es esta posibilidad de explorar el nudo, esta alianza borromeica en los diferentes planos. Además, algo que es muy importante en Lacan, como lo plantea, es que lo que introduce el nudo borromeo es simple y sencillamente la posibilidad de la espectralidad. Ya no se trata, porque de repente parecemos como terroristas, esto es tal cosa, esto es lo otro, esto es, con unas certezas demasiado, pues, efecto de la ignorancia, en donde lo que hace la espectralidad, es decir, el goce, ¿qué? El goce, eso suena enorme. No hay el goce, hay los goces y hay una espectralidad de goces que se despliegan en todo lo que es el anudamiento del nudo borromeo. Entonces no está uno está en el goce fálico, no.
Simultáneamente está en el goce fálico y está en el goce del otro, e incluso puede ser que esté en el otro goce y puede ser que esté además en otras dimensiones y espectralidades del goce. Entonces, eso es lo que abre esto y eso es lo que el arte nos ayuda a entender de lo que es la experiencia y la existencia. Si eso es un tema que le interesa a Lacan y le interesa al psicoanálisis, que tiene que ver con la experiencia y la existencia, pues el arte es una puerta enorme porque muestra, además, algo importante que tenemos que considerar. Esto lo dijo un doctor emérito de la UNAM. Dice, o sea, los científicos, Newton, Galileo, Einstein, Copérnico, todos ellos, Leibniz, todos ellos están en todo lo que puede ser un etos cultural, una época, sumergido en una serie de circunstancias, en donde hay una serie de idas y venidas, de propuestas, de ideas, de todo eso. La teoría de la relatividad de Einstein la empezó a trabajar su esposa, la esposa de Einstein. El dinero del premio Nobel de Einstein se lo dio ella, se lo dio precisamente a su esposa y no gratuitamente. Entonces es donde empezamos a ver que muchas de las propuestas científicas ya hay el ambiente cultural, ya están las circunstancias más o menos construidas, para que si no lo hubiera dicho Einstein, lo hubiera dicho alguna otra persona. Hay un clima intelectual en las cosas que se van produciendo. En el arte no. En el arte, la quinta sinfonía solo puede ser escrita por Beethoven. O sea, Toccata y Fuga solo puede ser escrita por Bach. No hay nadie de sus épocas, incluso todos los Bachs de la genealogía Bach, ¿no? O sea, no lo podrían haber hecho. Las meninas de Velázquez son las meninas de Velázquez. Incluso el cubismo, ¿no? Si pensamos el trabajo que pueda haber entre Picasso y Braque, o sea que hay mucha relación entre sus propuestas cubistas, todo ese tipo de cosas, son totalmente, es cada uno eso, porque cada uno en el arte está mostrando varias cosas, sí, las circunstancias de la época, sí, signos de la cultura, sí, una serie de cuestiones, pero lo que está anudando todo eso es la experiencia nutrida por la existencia de quien está proponiendo lo que esté proponiendo, una sinfonía, una novela, poema, lo que sea. Y entonces subirnos en los hombros de los artistas y de sus obras, sin patologizarlas, aquí sí, con todo respeto a Lacan y a Freud, tomar al Finnegan's Wake para poder hablar de Joyce, o, o los sueños, como lo había hecho la autobiografía de Goethe, Freud, para empezar a hablar de una cuestión. Me parece eso, ya lo sabíamos, o no lo dicen frecuentemente, que no podemos interrogar a ninguna persona o investigar a una persona por su producción artística. Tendríamos que decirle que asociara sobre su producción artística. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué sientes? Cosa que no sucedió ni con Goethe ni con Joyce. Entonces, me parece, pero sí me parece que el arte son puertas enormes donde empezamos a ver la complejidad, la poliédrica, la dialéctica, porque los seres humanos estamos hechos por contradicciones. Y entonces esa condición se despliega en el arte, en todas sus manifestaciones. Entonces, como condición necesaria para mí de lo que tendría que ser cualquier tipo de abordaje psicoanalítico, si no queremos caer en los acartonamientos, ¿no? Si no queremos caer en la hipervulgarización a partir del esquematismo, entonces sí necesitamos sumergirnos en un chapuzón a profundidad en lo que es precisamente el arte, lo que significa la experiencia artística, subirnos en los hombros de esos gigantes. Este, esta parte que hablaba yo de la complejidad de los sentimientos es muy importante, porque de repente queremos, eh, eh, nos queremos saltar demasiados pasos. Pero, por ejemplo, si es verdad que el inconsciente es el discurso del otro con mayúsculas y el otro tiene que ver con el campo del lenguaje, la cultura y todo eso, los sentimientos son productos culturales. Yo les puedo platicar, por ejemplo, de una vez que estaba en un tren
en Francia, y de repente entro a una cabina y veo a un muchacho con una, ¿cómo se llama? Con una bandera mexicana. Yo tenía mucho tiempo de no haber estado en contacto con los mexicanos y todo eso. Entonces me siento, había un japonesito y estaba él en la cabina, y lo veo y le digo, ¿eres mexicano? Y me dice, sí, le digo, ay, qué gusto. Y dice, ah, mira, te voy a poner, y me puso música de mariachis. Particularmente yo como Borges, que Borges no le gustaba mucho el tango. A mí tampoco me gusta mucho la música de mariachi, pero sí me gusta, o sea, no soy algo que me molesta. Entonces, entonces de repente digo, "Ay", y el japonesito interrumpe, dice, Can I ask a question? Yes. Why do you say, Le digo, because I'm happy. Dice, no, if you happy, you smile. O sea, me estaba diciendo, si yo estuviera contento, tú estarías riendo. No, güey. Y entonces, ¿cómo le explico que es un sentimiento de algarabía, le dije, híjoles, como dice un intelectual mexicano, no capto el concepto, o sea, me cuesta trabajo verbalizarlo y ponerlo en esa experiencia, pero es una experiencia que es posible. Lo mismo que si estoy hablando con un portugués y me habla de la saudade, y yo le digo, pero tú estás metiendo el dedo en la llaga. Sí, ¿por qué lo disfrutas? Bueno, no, es que no es la llaga exactamente, es un sentimiento de, si estoy en Nueva Orleans y les digo, oye, el blues, ¿no? En un cortejo fúnebre que está ahí, el jazz acompañando a todos, y les digo, y veo que están como entre que se ríen, pero hay un sentimiento de tristeza, y me dicen, blues, I find a blues, ¿no? Yo encuentro el azul. Entonces tú dices, ok, entendí, ¿no? Pero entiendo que precisamente el arte es lo que nos permite explorar las diferentes condiciones. O sea, si leo a Shakespeare y leo Macbeth de Shakespeare y veo Tronos de Sangre de Akira Kurosawa, empiezo a darme cuenta que allá hay una comunidad de elementos, precisamente por eso que estamos hablando. El artista no solo o sea, se sumerge en su propia experiencia, pero su propia experiencia también da cuenta de elementos universales. O sea, Shakespeare está mostrándole a Akira Kurosawa sobre una serie de cosas donde él siente retratado al antiguo Japón. Shakespeare hablando de Japón. Y entonces entendemos lo que dice el arte. La partícula del polen esconde el secreto del universo. En esas pequeñas cosas es donde se constituye el sentido de lo clásico. O sea, a Freud le dieron el premio Goethe. El premio Goethe, ¿por qué se lo dieron? Por la calidad artística de sus ensayos. Gracias a la calidad artística de sus ensayos, yo leo los casos clínicos de Freud y puedo no estar de acuerdo con Freud. No estoy de acuerdo con el caso Juanito de Freud. Me parece que claramente el caso Juanito, eso podemos discutir en algún momento, está hablando de que el niño desde muy tempranamente está teniendo una inclinación homosexual y que no vio ni Freud ni vio Lacan. Pero eso sé que puede escandalizar y puede ser motivo de discusión, pero bueno, yo es lo que pienso que queda clarísimo en el relato que hace Freud. Si lo leo, el relato de Freud. Si lo leo con los ojos de la criticada idea del Edipo, en donde los niños quieren a sus mamás y la mamá es seductora, y entonces el papá era un pusilánime, como Lacan lo pone, ¿no? El pusilánime, el papá de Juanito, dice el pobre hombre, que el padre real era un pobre hombre. El arte entonces nos muestra simultáneamente, y esto es lo que no hace, o sea, no hace ningún ensayo científico, porque el arte nos muestra de manera simultánea diferentes planos de la condición humana. Insisto, planos que están articulados, pero no necesariamente, que están además son interdependientes, pero que de alguna forma mantienen su beligerancia, sus conflictos. No es un armazón de un rompecabezas. No se está armando un rompecabezas en la condición humana. Es una serie de idas y venidas, de
de posicionamientos, ¿no? En ese sentido, empezamos a ver que cuando algún autor, por ejemplo, Thomas Mann, empieza a hablar sobre una serie de cuestiones, Muerto en Venecia, y empieza a explorar, por ejemplo, ahí, poniendo un personaje que va a ir a Venecia, a una Venecia en donde la gente está, se sabe que hay peste, hay rumores de que hay peste, pero él insiste en ir a Venecia, quiere ir a Venecia, y de repente este es un tipo que es un erudito, que está discutiendo intelectualmente con sus compañeros, y vemos que en toda esa discusión que está teniendo esta persona, está tratando de mostrar, fíjense qué interesante, la complejidad de la belleza. Y aquí estamos con Aristóteles, la estética y la belleza del lado de la ética, y donde la belleza no es lo bonito, ¿no? Eso es una forma bastante pobre de entender la complejidad de lo que esto representa. Entonces, muestra esa serie de condiciones, de elementos que se articulan y entonces aparece ahí algo que él llama el homoerotismo, que no es una homosexualidad, que es esta parte en donde el personaje se enamora de un efebo, de un muchacho joven, pero está cautivado por su belleza. No está pensando en tener con él algún tipo de comercio sexual o algo así. Sin embargo, sí está, sí hay esos guiños eróticos, sí hay esos guiños sensuales, sí hay todo ese tipo con los que el propio autor se tropieza, ¿no? Y que de alguna forma entonces empezamos a ver cómo la reflexión sobre lo bello, que tiene que ver también con la idea de lo sublime, y lo bello y lo sublime, que tiene que ver con todo lo que Freud habla sobre la capacidad de sublimación, ¿no? Que Lacan lo entiende de dos maneras diferentes, pero que tiene que ver con esta experiencia humana en donde construimos Taj Mahales, ¿no? Por una persona que tenemos un dolor por la muerte de una persona y le construimos una tumba enorme. Y eso es el Taj Mahal, ¿no? Un recuerdo, una cuestión para llevar todo este sentido del dolor de la muerte de su esposa y construirle algo maravilloso, algo sagrado a partir de esto sublime. Y entonces, ¿cómo se empieza a jugar con esta parte de lo sublime? El espacio analítico se construye si es un dispositivo, si es un setting o un encuadre, eso es precisamente lo que es la viñeta, es esta parte como de lo más deserotizado, lo más como lo más llevado a lo técnico, ¿no? A las instrucciones. El trabajo analítico se construye en una cosa que podemos llamar un dispositivo. Dispositivo, como lo decía Deleuze, dispositivo, como lo dice Lacan, dispositivo, como lo dice Foucault. O sea, esta idea de construir un espacio especial en donde ese espacio especial, por su condición de singularidad, de distinto, de desemejante a otros espacios, tiene algo del orden de lo sagrado. Hay que sacralizar ese espacio analítico para que precisamente la persona se pueda dar el permiso y la posibilidad de hablar, de decir, de moverse, de plantear cosas, de llevar un cigarro, llevar un libro, o sea, recuerden el caso de Lacan, cuando un, un, una persona que había ido a su consultorio llega con el puro retorcido que él fumaba, ¿no? Y él llega, se lo quita ¿no? Dice Rosy, se está cortando, ¿me están oyendo mal ustedes o me oyen bien? No, está bien. Ah, ok. Entonces, esta idea de apagarle el puro, esta parte donde Lacan, sabemos que hacía el autoanálisis, ¿no? Cuando a una persona que estaba con él, lo subió a su Peugeot y fue manejando y tuvo ahí la sesión, pues entonces dicen que eso fue el autoanálisis de por qué era un Peugeot, ¿no? Entonces, eso se lo permitió Lacan, Freud, sabemos con Mahler, que fue caminando por los jardines, tuvo una sesión en ese espacio y que, bueno, que no le pagó Mahler,
que fue Freud está escribiendo a Alma Mahler, decir, oye, a su esposo me debe un dinero de esa sesión, o sea, se la cobra, como decía ella, ¿no? Pero entonces vemos la idea del setting, del encuadre, que lastiman la dignidad de lo que es esta idea de pensar el trabajo analítico con esta dimensión, ¿no? De que se trata de una construcción de un espacio que es sagrado y que uno, el trabajo analítico, tiene que buscar las maneras de que no se profane, que se mantenga esa dimensión de, porque si no empieza la idea de la banalidad del espacio. Ay, doctor, lo que pasa es que no sé qué. Oiga, ¿puedo comer cacahuates aquí en el espacio? No. O sea, no, no puede. ¿Pero por qué, doctor? Es que no he comido, no sé qué, no sé cuánto. Mire, le propongo algo. Vamos a darle, conservar este espacio con esta serie de posibilidades para que usted pueda hablar, para que pueda decir, para que pueda hacer una serie de cosas. Pero comer cacahuates, no. Ay, bueno, pues como usted quiera. Pues sí, es como quiera. No va a haber cacahuates. O sea, porque eso empieza a filtrar todo el sentido de la banalidad. Hannah Arendt habla de la banalidad del mal, pero también es la banalidad del bien. Esa parte en donde el arte siempre está mandando ese sentido de sacralidad, de espacio. Lo sagrado no pertenece a las religiones, ni las religiones son lo más alejado al sentido de lo sagrado, es lo más profano que existe, ¿no? Porque son instituciones que están alrededor de la legitimación de un sistema de cultos a partir de un sistema de poder y de miedos y de cosas. Entonces, la experiencia sagrada, como lo dijo este, eh, ay, el insomne que escribe ay, ¿cómo se llama? Que él dice que su espacio sagrado para él era la música. O sea, que nunca había encontrado en la religión, nunca había encontrado en ningún otro espacio algo que pudiera aproximarlo más a la idea o a la posibilidad de pensar en algo trascendente, en algo importante, y que eso era la música, ¿no? Este, entonces, me parece importante que todo esto que estamos planteando, que, y también hay un signo de época, que es la mediocridad. Y esta mediocridad que tiene que ver con los medios, mediocridad, en donde se ha visto toda una cuestión donde las redes sociales, toda una serie de elementos han hecho, muchos de los que van piden consulta, están atrapados tienen ciertas, incluso adicciones, o sea, han perdido la libertad de estar en el mundo sin sus celulares, sin sus móviles, están todo el tiempo con ese tipo de cosas. Y entonces, sí hay esta parte donde discute en la red un terraplanista con un maestro no sé, un geólogo, un astrofísico o un racista, un misógino, siente que tiene la misma tamaño y posibilidad de discutir en sus opiniones en la red. O sea, se vale, se puede ser. Y el tema no es que no se vale. El tema es que eso está haciendo que todo eso se está banalizando, se está trivializando, se está perdiendo toda una serie de cuestiones. Entonces, me parece que el arte es un remedio a la mediocridad. El arte es una manera de poder sacudir a las personas de su condición zombie. El arte nos ayuda a no confundir felicidad con diversión. La gente está divertida, pero cree que eso los hace estar felices y eso los hace estar divertidos. Cuando estamos con la experiencia de ver el Guernica de Picasso, o sea, no podemos no estremecernos. Bueno, sí podemos, sí, no lo vemos. Si no vemos cómo estamos concernidos en eso, si no vemos de qué se trata. O sea, digamos, pero si sí estamos concernidos y entendemos de qué se trata, no podemos dejar de estar tocados, confrontados, sacudidos, y eso es una experiencia bella, dolorosa, pero es bella. ¿Por qué es bella? Porque nos está haciendo decir que estamos viviendo, estamos vivos, de que eso nos concierne. ¿Se acuerdan la canción de que la guerra no me sea indiferente? Pues eso, esa parte de ver que la condición humana no me es indiferente, que me toca, que el dolor de esa madre cuando está cargando al niño muerto,
nos sacude, ¿no? Hoy, con lo que está pasando en la franja de Gaza y todo ese tipo de cosas, la gente se está hasta normalizando todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces me parece que eso es importante. El arte da esa dimensión. Y el psicoanálisis, su praxis, tiene que estar de alguna forma navegando en esas aguas, en las aguas en donde entender la dimensión performática, entender la dimensión artística, entender la profundidad de este océano en el que estamos construyendo este espacio, darle esa dignidad. Sloterdijk, hablando de Lacan, decía que había algo que le parecía a Sloterdijk, pues que no es un filósofo, digamos, de tercera, ¿no? Es una persona importante, decía la psiquiatrización del dolor, del sufrimiento psíquico, de la mente. Dice, eso es una catástrofe cultural. Eso decía Sloterdijk, y lo es. Porque es entonces no entender precisamente que se trata de una dimensión que nos concierne íntimamente, el dolor, el sufrimiento, y que no se trata de que nos regodemos en él, pero sí se trata de que podamos de alguna forma esa experiencia nos dé los instrumentos para poder colocarnos en la vida de manera diferente. El arte ayuda a eso. Si leemos La muerte de Iván Ilich y estamos atravesando un proceso de duelo, bueno, y a partir del proceso emprendemos un trabajo del duelo, pues, como porque el propio Freud es lo que plantea, ¿no? Que hay que apropiarse de ese espacio. O sea, el que no trabaja en su espacio analítico no está ahí solo hablando, ¿no? Es que voy a hablar. Pues no, o sea, vas a tratar, y esto lo dice Heidegger, pasar del hablar al decir, del hablar al decir, decirte, concernirte en lo que dices. Eso también tiene que ver con la experiencia artística, ¿no? Este, para pasar quizá pues ya me dirán ustedes, porque obviamente, bueno, que sepan que tengo muchos años trabajando esta cuestión del arte, muchos años, o sea, diferentes caminos del arte, la plástica, la música, este, eh, la parte poética. Les quiero leer un poema de Rubén Bonifaz Nuño. Aquí donde dice poeta, tendríamos que pensar también al psicoanalista que puede aprender del poeta. No todos los psicoanalistas pueden aprender poeta. Y tampoco se trata que el psicoanálisis se diga poéticamente, porque eso también es una forma muy esquiva de no poder decir las cosas con claridad. Y entonces suponer que si uno utiliza las metáforas, los hipérbatos, los elipsis y todo ese tipo de cosas, está siendo profundo. No, eso es cosmético. O sea, si son herramientas que son necesarias para decir lo que se está diciendo, es fundamental. Pero si es solamente un juego retórico, pues es un juego retórico, ¿no? Los tropos poéticos y los tropos retóricos para construir esas maneras de escribir. Entonces, insisto, cada vez que yo hable del poeta, piensen ustedes también en los psicoanalistas que aprenden de los poetas. Dice Rubén Bonifaz, en Los demonios y los días. Dice, siempre ha sido mérito del poeta comprender las cosas, sacar las cosas como por milagro de la impura corriente en que pasan confundidas y hacerlas insignes, irrebatibles frente a la ceguera de los que las miran. Por ejemplo, todos nos sentimos mordidos por algo, desgastados por innumerables bocas sin fondo, algo sin sentido que nos deshace. Preguntamos, nadie responde. Pero hay alguien. Saca la cara negra sobre la corriente de su río de renglones cortos, respira y nos dice, ¿qué es nuestra vida más que un breve día? Y entonces, tocados de golpe, comprendemos. Sabemos que somos que somos heno, verdura de las eras, agua para la muerte. Y no solo el tiempo, los poetas nos han enseñado la amargura, el placer, el gozo de estar libres y el vino y las noches y la esperanza. ¿Qué hago? ¿Qué digo?
¿Qué estoy haciendo? Es preciso hablar. Es necesario decir lo que no sé, desvergonzarme y abrir mis papeles chamuscados en medio de tantas fiestas y gritos, y prestar mis ojos, imponerlos detrás de las máscaras alegres para que permitan y compadezcan y miren y quieran y descubran que estamos desnudos, que no nos tenemos, ¿no? Cuando empezamos a leer este tipo de cuestiones, creo que el asunto de cómo estamos concernidos por la experiencia artística, poética, musical, ¿no? Este, estaba leyendo a esa persona que no me acuerdo cómo se llama, que les digo que él se llama de los insomnes y tiene el libro de Silogismos de la Amargura. Se llama, bueno, espero que por ahí salga después, pero bueno, este señor escribe que cuando escuchó el concierto para dos violines de Bach, sintió que algo lo tocaba íntimamente, profundamente, y como que había algo del orden, como de sentir la intimidad de Dios. Bueno, quiero decirles que yo, sin haber leído esa parte, Camille Cioran, ¿sí? Emile Cioran, gracias. Camille Emile Cioran, sí, 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 Cioran, decía eso, pero yo no lo había leído, pero sí había oído el concierto de dos violines de Bach, y me pasó algo semejante. Y entonces leo a Cioran, y entonces puedo darme cuenta que aún en un lenguaje tan abstracto como la música, Bach, algo que pasó en Cioran y que me pasó a mí, tenía que ver con cierta intencionalidad de Johann Sebastian Bach para producirlo, para producir algo de ese orden. O sea, no fue gratuito. Fue un encuentro entre Cioran y yo a partir de lo que había construido ¿cómo se llama? Bach. Por último, me parece que es muy importante que pensemos, Bach, de que Lacan tiene esta famosa frase, del inconsciente está estructurado como un lenguaje. Yo creo que si pensamos, el inconsciente está estructurado como el lenguaje musical. Si pensamos, el inconsciente está estructurado como el lenguaje plástico. Si pensamos, el inconsciente está estructurado como el lenguaje dramático. Si pensamos, el inconsciente está este, eh, estructurado como esto que estamos hablando, de toda esta serie de planos y de cuestiones, entonces sí estoy de acuerdo. Pero si lenguaje significa lengua, porque generalmente la gente dice, sí, lenguaje, por ejemplo, el significante perro, y no, el perro no es significante, el significante es la imagen acústica, perro es una imagen acústica, pero es palabra, y precisamente el signo es otra cosa. Entonces, lenguaje, lengua, habla, es importante entender cómo se despliega, ¿no? ¿Qué diferencias hay en ello? Porque entonces, esto, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Me parece que sí, sí, solo sí entendemos el lenguaje de todas estas maneras. Si el lenguaje tiene que ver a Peirce y a Saussure, pues vuelvo a decirles, me parece bastante pobre. O sea, es un inconsciente raquítico, ¿no? Este es un inconsciente que ya, pues que tú pasó por hambre, por mucha hambre, ¿no? Pues si quieres, tenemos 12 minutos para preguntas, comentarios, Carlos. Entonces, Eh, escucho. Primero vamos a hacer la invitación a los eventos y ya si nos queda tiempo, dejamos unos minutitos para preguntas, participaciones. Nada, vamos a hacer rápido la invitación a los próximos eventos. Un momentito. Con el doctor Tapan vamos a tener precisamente el seminario de psicoanálisis y arte que va a estar iniciando el jueves 14 de noviembre. Van a ser 6 clases de 1 hora en este horario de 7 a 8, de 7 a 8 México, de 20 a 21 a Colombia y de 22 a 23 a Argentina. Va a ser de 6 encuentros. Doctor, ¿algo más que quiera hablar sobre el seminario que va a iniciar en noviembre? Pues que para los que estén interesados, tengo un libro que escribí que se llama Psicoanálisis y Arte, donde tengo una serie de ensayos
que tocan esta serie de problemáticas. Entonces, que aquellos que estén interesados en el libro, porque puede ser un soporte para el trabajo que vamos a emprender, pues que se conecten contigo para solicitarlo y todo esto. Y Y que bueno, también que quien les interese. tenga el libro, ¿no? Le sirve también. Te escucho. Como que se cortó un poquito. Doctor, ¿me escucha ahí bien? Sí, sí, perfectamente. Bueno, repito entonces, hay un libro que se llama Psicoanálisis y Arte, que puede ser un soporte para aquellas personas que sí estén interesados en este seminario, que es un breve seminario, ya que estamos hablando del arte, es una visión verdaderamente impresionista, o sea, es así, eh, eh, a pincel levantado, y entonces, que se comuniquen contigo para aquellos que quieran el libro, para que pues podamos ver la manera de articular, la manera de hacérselo llegar. Claro que sí, doctor. Y tenemos, ya está por iniciar la próxima semana el ciclo 4 de Cine y Psicoanálisis, una mirada al séptimo arte desde la clínica. Nos acompañan diversos ponentes. En este ciclo de cine nos acompaña el doctor José Tapan. Su sesión de cine va a ser el 15 de noviembre con la película de Tenemos que hablar de Kevin, de We Need to Talk About Kevin, de Lynn Ramsey con el tema de perversión. Entonces, estas son las dos invitaciones del doctor Tapan, seminario de psicoanálisis y arte y la clase de cine también. Si gustan más información sobre cómo conseguir el libro, sobre inscribirse al seminario, a los seminarios, ahorita que terminemos la conferencia, manden mensajito para darles toda la información porque tenemos cupo limitado. Y ahora, si tenemos unos 6 minutitos, entonces quien vaya a participar, por favor, tenga bien elaborada su pregunta, su participación para que puedan participar varios. Ya sea que levanten la manita o voy a activar también el chat por si quieren escribir ahí su pregunta o comentario. Entonces, adelante, tenemos unos minutos. Igual me pueden hacer seña ahí en la cámara, quien la tenga activada, yo les activo su micrófono. Bueno, lo que se animan, yo les voy a decir un poema que tiene que ver también con lo que estamos hablando. Ah, bueno, ya está. Alejandra tiene Yo- una pregunta. Sí, ¿cuál es la definición de belleza para el psicoanálisis? Es que ese es precisamente lo que es importante, lo que estamos planteando. O sea, el psicoanálisis no tiene una definición de belleza. Psicoanálisis abreva de las definiciones que han existido de belleza y construye a partir de eso muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero no hay una definición propia del psicoanálisis sobre la belleza. Sí sobre lo sublime. Y aquí es una cuestión interesante, la sublimación. Y esto es muy interesante porque si hay un plano de articulación entre lo que lo dice Freud y lo que dice Lacan. Porque lo que dice este, Freud es esto que hablábamos de por qué una persona que tiene un dolor espantoso por la muerte de su esposa hace un Taj Mahal. Y entonces habla de la sublimación en ese sentido, hacer sublime eso. Y lo que Lacan dice, y esto es muy interesante, es cuando yo veo un cuadro, por ejemplo, Kandinsky, puedo decir, bueno, solo pudo haber quizá pintado un niño. Y pero el tema es de ahí, dice Lacan, es que es darle la dignidad de la cosa al objeto. Esa dignidad que se le pone, pues hablaba de lo sagrado, esa dignidad que se le puede transportar a la obra de arte, que entonces lo saca del contexto de que fue solo una pintura. Estamos ahí frente a algo del orden de, 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 de algo monumental. Entonces, esto documental, este documento se convierte en un monumento, ¿no? Por esa cuestión que estamos ahí sumergidos en esa experiencia. Perdón, eh, oye, Carlos, ¿me puedes leer las de estas? Porque estoy haciendo Sí, claro, doctor. La siguiente pregunta es de Areli Hernández y dice, ¿existiría una relación entre acto analítico y acto poético? sí, creo que pensando en poiesis, o sea, si pensamos en poesía, o sea, en poiesis como acto creativo,
Sí. La poiesis, recuerden que la etimología tiene que ver con poiesis, con acto creativo. Entonces, por ejemplo, puede haber poiesis en un ensayo científico. Puede haber poiesis digamos, esto en internet. Ay, se prendió mi celular solito. Qué miedo. Este, la poiesis como acto creativo, sí, sin duda. Porque el acto analítico no puede ser esta famosa cuestión de es que si habla de afuera, habla de adentro, es que sabes que hace eco de lo que dicen, es que busca el significante, parte palabras, todo eso es una ortopedia, todo eso es una serie de indicaciones técnicas que no está escuchando el decir de las personas. Entonces, si algo del orden de la poiesis, de la creación, de que en eso esté concernido la persona, en eso que se está produciendo como acto, sin duda sí. Poiesis. Doctor José Natarén pregunta, su comentario es, ¿lo sublime en psicoanálisis viene de lo sublime en Kant? ¿El conocimiento de arte y cultura previene al psicoanalista de caer en un elitismo académico al sensibilizarlo? Es que yo no sé, o sea, yo creo que, o sea, es que no sé qué sea un elitismo acá, o sea, creo que de alguna forma, si estamos concernidos por el arte y nos interesa el arte, por ejemplo, te gusta el vino y quieres mejorar tu experiencia del vino y vas con un enólogo, vas con alguien que sepa de todo este tipo de cosas y te habla del terroir y te habla del tipo de vino y si pasó por barricas, si no pasó y se enriquece tu experiencia por toda esa serie de cuestiones que tú estás teniendo, pues claramente, digamos, pues los que no lo hagan no van a tener esa experiencia. Entonces eso digamos, te separa de la doxa, ¿sí? Sí, porque entonces a una persona le puedes dar un refresco de uva y a otro un vino, y el que sabe de cosas y la puede usar para su experiencia del vino, tendrá una experiencia mucho más rica, sin duda. El regodearse en la academia o regodearse en la cultura o en la lexicología de alguno de los psicoanalistas y meterse a la oscuridad de la ambivalencia y todo ese tipo de cosas, eso es ridículo, eso ni siquiera es académico, ¿no? Este, claramente la filosofía lo ha dicho con toda claridad, se trata de la claridad. O sea, conforme haya claridad, puedes usarla para ver lo más profundo. Pero si el asunto es mostrar lo académico y todo este tipo de cosas, pues no. Y sí, la belleza que toma Freud y Lacan tienen que ver no solo con Kant, sino con Aristóteles, ¿no? Y con Platón también. O sea, sí, 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 claro que sí. Doctor, hay otras preguntas, pero también Sofía nos comenta qué le parece si hacemos el cierre. Nos dice que qué poema iba a compartir ahorita. Ah, el poema. Es de como ven, hoy no tengo la sinapsis neuronal demasiado afilada, me falta mi cafecito. Entonces, voy a decirles el poema, espero que lo recuerde, y después les digo el autor. Cioran, no, se llama, bueno, ahí les va. Puesto que el sentimiento es primero, esto es importantísimo porque nos muestra toda esta idea, es que hay que ir a análisis a hablar. Dices, uy, uy, no, eso es un performance muy complejo, en donde el habla tiene un papel fundamental, el decir otro, muchas cosas. Puesto que el sentimiento es primero, quien le ponga atención a la sintaxis de las cosas, nunca te besará completamente. No, no es Pessoa, es Cummings, es Cummings. Puesto que el sentimiento es primero, quien le ponga atención a la sintaxis de las cosas, nunca te besará completamente. Decir completamente es tonto. Mientras la primavera esté en el mundo, mi sangre aprueba, y tus besos son un mejor destino que mi sabiduría.
mujer, lo juro por todas las flores. No llores. El mayor gesto de mi cerebro es inferior al temblor de tus párpados que dice que somos el uno para el otro. Ríe, recuéstate en mis brazos, porque la vida no es un párrafo, ni la muerte, creo yo, un paréntesis. Entonces, esto nada más para los que están buscando esta cartografía del lado o sea, ¿cómo se dice el temblor de los párpados que dice que somos uno de los? ¿Cómo lo pones eso? Se escapa, o sea, es enorme todo eso. Y nosotros, psicoanalistas, tenemos que abrevar de todo eso para no caer en las estereotipias, ¿no? O caer, pero todos no están haciendo psicoanálisis, ¿no? Qué bueno que te gustó, Sofía, es precioso. Lea Cummings, poeta americano del siglo XIX, principios del XX. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Muchas Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Ya nos estaremos viendo en los eventos en los que va a participar el doctor Tapan, seminario de psicoanálisis y arte y la clase en el seminario de cine y psicoanálisis. Muchas gracias, doctor. Un gusto escucharlo. igualmente espero verlos a muchos por allá. Gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Chao, gracias.